Esto es The Life Podcast. Un espacio en donde el bienestar se comparte. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Be Life Podcast. Soy Ramón Velázquez, acompañado de la doctora Steph Castellanos. Hoy tenemos un episodio que me encanta porque además hemos venido hablando un poco antes de la grabación. Lo interesante que es todo esto es el burnout. Claro, ¿Okay? hoy este es un tema súper común, al menos en medicina. Y pues para empezar, todos sabemos y todos lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. El estrés es parte de nuestra vida cotidiana, entonces estamos normalizando cierta sintomatología que obviamente puede llegar a ser perjudicial en nuestro bienestar. Si tuviéramos que conceptualizar, o sea, bajar un poco al español, que es el burnout, es básicamente como esta saturación o llegar al límite, sobre todo en el trabajo, ¿no? Principalmente se ve reflejado como en el trabajo. Claro, la definición como tal viene a través de medicina laboral. Okay. Sin embargo, es una inadaptación al estrés crónico consecutivo en tu área de trabajo. Okay. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2000 se describió como un riesgo laboral, ya que puede tener muchísima influencia en tus decisiones y en tu entorno. Okay. Entonces, digamos que un trabajo que te mate física, emocionalmente, o sea, te va a generar un distrés o una afectación en todo tu entorno. A mí me parece este tema interesante porque tiene muchísimas formas de poder abordarlo, ¿no? Como la forma social, la forma psicológica, la realidad laboral, ¿no? Que tal vez estamos viviendo una etapa de transición desde mi óptica, donde hay una generación más joven que yo, tal vez, pujante, que está haciendo, bueno, esa revolución, como ha pasado en todas las etapas, ¿no? Los jóvenes, con esa rebeldía y con una nueva visión, están tratando de cambiar el mundo actual. Y este proceso requiere una adaptación de estructuras sociales que son muy firmes. O sea, la realidad es que todos estos jóvenes, o todos nosotros como jóvenes, me voy a incluir en los jóvenes a pesar que tengo canas, estamos buscando empujar para transformar este mundo en un espacio mejor al que fue hace 60 años, ¿no? Pero la realidad es que poder ejecutar este cambio requiere paciencia de ambas partes, ¿no? De la generación que todavía está de alguna forma como en control y de los que están empujando, porque no es tan sencillo cambiar el mundo de un día para otro. No, la verdad es que bajándolo a medicina en particular, las estadísticas son muy alarmantes porque 1 de cada 2 médicos tienen burnout. Okay. Y como tú dices, aunque estamos intentando hacer un cambio generacional, a veces es muy difícil porque el sistema no lo permite. Al menos en medicina, pues obviamente yo creo que a todos o a la mayoría de las personas que nos están viendo o nos han escuchado han tenido como el contacto directo en alguna institución, tanto pública como privada, en la que el doctor, por ejemplo, tú puedes identificar si tiene, exacto, claro, si tiene o no tiene este burnout. Y una de las principales características de este burnout es obviamente el desánimo emocional, o sea, el cansancio emocional y físico que tiene una persona. Y esto se puede caracterizar principalmente por el cansancio, el agotamiento, el no tener como o no estar presente en las actividades que estás haciendo día a día. El segundo punto como para caracterizarlo es una despersonalización, que obviamente en el área médica es súper característico que tú vas a una consulta y si tú ves, o sea, tú le estás platicando al doctor y el doctor está aquí mandando o haciendo todos sus mensajes, pero ni siquiera te da la atención o te está volteando a ver. Te deshumanizas, exacto, ¿no? Entonces Okay. Como que cuando tú notas que una persona tiene esta irritabilidad, que no te está poniendo atención, que está como muy centrada en el trabajo, puedes empezar como a identificar que esta persona está pasando por un síndrome de burnout. Ahorita que tú estás dando ese dato, busqué aquí una información que quiero leerla para que sea textual, ¿no? Una compañía que es una de las principales empresas de reclutamiento a nivel global publicó un estudio en donde específicamente en México, ¿no? Dice: el 57% de los trabajadores encuestados declaró que actualmente sufre o ha pasado por momentos de estrés y ansiedad, principales síntomas del burnout. Por otro lado, el 34% ha pasado por episodios de mucho cansancio e irritabilidad, como tú lo estás diciendo, problemas que afectan directamente sus relaciones o comportamiento y hasta repercuten en actividades diarias. O sea, estamos hablando que más del 50% de la población laboral
puede estar viéndose afectada por alguno de los síntomas del burnout. Y yo ahorita quiero ser o jugar un poco como abogado del diablo, ¿no? A ver. Nosotros no estamos viviendo una generación de no necesariamente de sobreexplotación como podría haber pasado hace Muchos 60 años, ¿no? No es que estamos yendo a las minas, etcétera. Y creo que sí ha habido una evolución a nivel de recursos humanos en el mundo interesante, en donde ha habido muchos cambios positivos, sobre todo post pandemia. Creo que se empezaron a ejecutar modificaciones en el estilo de vida y en el estilo en el que las empresas abordan Claro. el desempeño laboral. Sin embargo, ¿qué opinas tú de tal vez un poco la interpretación social que se está teniendo de ciertos grupos generacionales en donde puede ser que nos estemos agarrando de ese tema para simplemente no hacernos como tan responsables de la De las obligación actividades. social? No lo sé. Creo que sí hay como una brecha generacional en la que, o sea, yo me incluyo como en la parte viejita, en la que estábamos muy acostumbrados a cumplir con las características o las especificaciones de un trabajo que se nos daba. Hoy en día las generaciones más actuales sí son muchísimo más de tener toda la rapidez, de Claro. inmediatez. Entonces el hecho de que ellos quieran tener un beneficio o una satisfacción a corto plazo evita que vean como a futuro o lo que tienen que hacer en cuanto a sus actividades Claro. del día a día. Por ese lado, se quieren agarrar en lo que tú dices de que no, pues es que estoy burnout, yo no trabajo más de 8 horas porque si no me estoy explotando la cabeza, ya no sé qué hacer. Y creo que ciertos trabajos a lo mejor sí necesitan como disminuir sus horarios laborales o a lo mejor tener un poquito más de conciencia con este tema, pero por el otro lado hay trabajos, como tú dices, que ya con un home office, con una apertura muchísimo mayor de una empresa, no hay tanta necesidad como de disminuir esta parte, pero Claro. mucha gente se sigue agarrando de eso para tener más tiempo libre, pero ese tiempo libre no se ocupa como en algo productivo, sino es como más ocio Ok. o más tiempo libre para estar en el celular o para irte de vacaciones, que muchas veces, o sea, hay estudios que demuestran que obviamente una persona feliz, que trabaja a lo mejor en un periodo de 6 a 8 horas, que tiene un sueño reparador de 8 horas y tiene mayores tiempos de estancias vacacionales, es un trabajador feliz. Ok. Entonces sus resultados en el trabajo van a ser muchísimo mejores que una persona que siempre está cansada, está enojada, no le gusta el trabajo, no tiene obviamente un buen descanso y eso obviamente influye y a su mismo, o sea, a su vez genera como una cadenita de un Claro. círculo vicioso en la que tienes un problema tú, obviamente lo externas, tal vez no lo externas con un compañero, pero lo externas de una manera como de irritabilidad, como de, ay, es que ya me quiero ir, no me quiero hacer responsable de otros trabajos, no me quiero ser responsable de mi propio trabajo. Entonces genera como que un problema en el que yo creo que sí tiene que haber como bien una especificación muy bien dada en el trabajo de cómo Sí. se va a ir manejando y a lo mejor la manera como de identificarlo. Porque como decía en un principio, la verdad es que vivimos en un mundo en el que el estrés cotidiano se Es está abrumador, normalizando, claro, o es sea, abrumador. y se conoce o puede llegar hasta un punto a ser el mal de nuestra civilización. Sin embargo, hay que identificarlo para saber cómo podemos mejorarlo o empezarlo a tratar. Algo que yo creo que es interesante de esto es que estamos viviendo un momento socialmente de muchísima incertidumbre. Nuestra generación o la generación en la que está empezando a estar en posiciones tal vez de control vive en una situación de incertidumbre y hago hincapié mucho en el tema post-pandemia porque la pandemia fue un golpe social muy duro en donde los cánones, la estructura que nosotros teníamos económica, financieras, etcétera, desaparecieron de un día para el otro, ¿no? Entonces no hay realmente certidumbre como podría haber pasado en la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos, que si tú trabajabas en tu trabajito durante 50 años, de 7 de la mañana a 5 de la tarde ibas a poder comprarte una casita y con esa casita luego ibas a poder tener tus hijos. O sea, como que la estructura social ha cambiado muchísimo. Yo creo que siempre ha habido incertidumbre, pero o sea, hoy en día no nos conformamos con lo que a lo mejor antes Claro. hubiera sido como lo básico para estar felices, Y ¿no? eso está padre porque se está abriendo la puerta a lo que es la búsqueda de ese equilibrio interior, del bienestar en general y poder traer esa visión a los espacios de trabajo me parece lo óptimo, ¿no? O sea, que podamos concientizar dentro de nuestras posiciones o dentro de nuestros trabajos que es necesario tener una calidad de vida mejor fuera y dentro del trabajo, que eso antes obviamente no pasaba. Creo que ahí también va mucho de la mano el tema de... Hay un refrán que no me acuerdo bien cómo va, pero te habla de que si tienes el poder o la libertad de decisión ante muchísimas cosas, pierdes como tu capacidad de poder decidir lo que es bueno o pierdes Claro, el un criterio, tiempo ¿no? exacto antes de tomar una decisión.
Y creo que eso es lo que está pasando, que hoy en día al querer buscar tener algo muchísimo mejor o al no conformarnos con lo que tenemos o con el camino que en algún momento se nos pudo haber marcado, tienes una incertidumbre o una amplia gama de decisiones para poder tomar tu camino. Claro. Entonces, entre esta amplia gama de decisiones se te puede pasar la vida, literal, intentando como encontrar qué es o sea, qué es lo que te apasiona o qué es lo que quieres hacer. Entonces, siento que ahí muchas veces nos encasillamos en estoy estresada porque tengo muchísimas opciones y no sé qué es lo mejor para mí, pero ahí es cuando tú puedes tener tu propia decisión o tu propio criterio para decir, bueno, ok, voy a intentar esta cosa o este camino y empezar a formar algo y a lo mejor si no me gusta tengo la capacidad de poder decidir entre otras opciones, ¿no? Sí, sí. Pero yo siento que eso es lo que nos está afectando hoy en día y que hasta cierto punto te empieza a generar este mismo estrés cotidiano. Sí, hay un libro que en algún momento mencionamos en un episodio acá, lo mencioné, que es el tema del libro de la Sociedad del Cansancio. Búsquenlo, allí vamos a colocar para que lo puedan encontrar. Sí, la premisa principal de este libro, que es más allá de un estudio, es como una especie de análisis e interpretación de la sociedad, y es que ya prácticamente no necesariamente los trabajos o no necesariamente la presión social va directamente a las indicaciones o a la carga laboral o la sobreestimulación laboral que te genere ese cansancio o ese burnout, sino que más bien ahora todo el tema que está fuera del trabajo, esa influencia psicológica y emocional en la que tienes que ser más productivo, tienes que ser más competitivo, tienes que ser más eficiente, generan evidentemente ese desgaste mental y que se ha vuelto casi que una forma de control social, ¿no? O sea, ya ahora el espacio libre, el tiempo muerto, se ha vuelto de alguna u otra forma una manera de control social, porque cuando tú estás sin hacer nada, ¿qué es lo primero que haces? Tomas tu celular, ¿no? Entonces en ese celular estás sobreestimulándote de un montón de información que no necesariamente sea útil y que además te puede empezar a recargar o a sobrecargar de estilos de vida y cosas que no son realmente reales, ¿no? Entonces vives constantemente como en un estado de frustración y de saturación y dices, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no sirve para nada o nunca voy a llegar a este nivel, etcétera, ¿no? Entonces al final desencadena en eso, en ese cansancio y en ese agotamiento. Me gustaría como doctora allí que tú profundicemos como que algunos de los rasgos que especifican el burnout para que la gente pueda identificarlos o ver si se sienten relacionados y que habláramos de ellos a nivel general. Más que nada el burnout se caracteriza por 3 puntos, que ya habíamos mencionado los 2 primeros. El primero habíamos dicho que era un desgaste emocional y físico, el segundo es la despersonalización y el tercero es una como falta de toma de decisión. Esto sesgado obviamente por los 2 previos y por una mala concentración, pero se puede empezar a identificar con cosas muy pequeñas como irritabilidad en el trabajo, miedo, cansancio extremo, dificultad para tener conversaciones con otras personas, que se te empiezan a olvidar las cosas, una mala higiene del sueño. Entonces, si te fijas, todo aquello que conlleve como a un estrés, extremo, pero mal como redirigido, puede empezar a generar como el burnout. Ahora, no solo afecta el área laboral, sino que también el área interpersonal y intrapersonal se empiezan a ver afectados desde que empiezas a tener como estos problemas en el trabajo. Claro. Y la verdad es que sí, en medicina es como muy, muy común, como mencionaba en un principio, tener una consulta en un lugar privado donde la carga de trabajo es excesiva, las horas de sueño son mínimas, el contacto con las personas también es demasiado y jefes o en este caso líderes que a lo mejor no los podemos llevar tanto como líderes, sino como un jefe que te imponga ciertas cosas, empieza a generar como un resentimiento o un rechazo a tu misma profesión. Entonces, este resentimiento o este rechazo a tu profesión, al sentirte insuficiente por no poder cumplir las expectativas que te están proporcionando, llega a también derivarse en ansiedad, depresión y algunos otros síntomas neurológicos que tampoco se habla mucho de ellos, pero que son importantes como identificar. Es muy fácil que nosotros hablemos de esto de alguna u otra forma desde la comodidad de esta silla, diciéndole a la persona que tiene la necesidad económica de ejecutar X o Y trabajo que, oye, relájate o trázate un plan de vida diferente. Es muy fácil decirlo de esa manera. Pero yo sí creo que es importante, de alguna u otra manera, que las personas que están sintiendo esto y que tal vez no tienen la oportunidad de poder reenfocar sus carreras profesionales o reenfocar su trabajo, empezar
por pasos muy pequeños, ¿no? De transformación en sus estilos de vida y tratar de traer ese equilibrio personal, emocional y físico de a pasito, ¿no? Tal vez no tienes el tiempo libre suficiente como para poder tener un balance total que tú digas, bueno, ¿sabes qué? Trabajo 6 horas y tengo 6 horas libres para poder hacer ejercicio, comer sano, etcétera. Pero tal vez dentro de ese gap de tiempo que Claro. tienes, empezar a jugar para poder mejorar. Porque yo sí creo, sonará estúpido y ustedes están a disposición de comentar como quieran, todo radica en las microdecisiones que nosotros tomamos, ¿no? Y llegar hasta el punto del burnout es no haber sabido reconocer estos síntomas previamente, ¿no? Entonces, creo que hay que ser sensibles de decir, mira, Identificar. estoy empezando a sentirme de esta forma, tal vez no es el trabajo que yo quiero o tal vez no está alineado a mis objetivos reales y tener a veces la valentía de decir, hasta luego me voy, ¿no? Claro, uno de los ejemplos, así como dices, como más factible que me ha tocado al menos a mí vivir fue durante la carrera. Okay. Durante la carrera empecé en Guadalajara y tenía una roomie que literal solo vivía para medicina. Ella Okay. sentía la presión así de que tenía que estudiar, vivir y ser medicina porque sus papás obviamente venía de familia de médicos, entonces todo el día estaba metida en la biblioteca, en el cuarto estudiaba, se desvelaba, no comía, o sea, de verdad tenía un estilo de vida muy malo. Yo por otro lado, la verdad es que entré como con una mentalidad muchísimo más relajada y como toda la vida he realizado como actividades extracurriculares, yo decidía como, pues no perderme esta etapa de la universidad en la que todo el mundo te dice, pues tienes que ir a, o sea, vivir tu vida, exacto. Claro, por Las Dios. fiestas, salir, comer y así. Y me acuerdo muchísimo que, pues a la hora de los exámenes, yo la verdad me persinaba y decía, bueno, lo que leí, esperemos que nos vaya bien. Y sorprendentemente me iba muchísimo mejor en los exámenes y en los resultados y en las exposiciones que a ella que vivía solo para medicina. Y muchas personas me preguntaban así que pues qué hacía como para que me fuera también en los exámenes, ¿no? Y la verdad es que les decía, pues yo disfruto de mis tiempos libres. O sea, yo llegaba de la escuela y me iba de que a bailar, a tocar el violín, en las viernes me iba de fiesta, los sábados también, domingos de repente me iba como a jugar tenis o algo extra, pero el tiempo que le enfocaba o que le daba como al estudio, ya fuera una hora, 2 horas, lo hacía como totalmente concentrada, centrada. A las 12 de la noche yo decía, bueno, ya buenas noches, ya me voy a dormir. Al día siguiente me despertaba a las 8 de la mañana y me iba, ¿no? Entonces yo siento que esa rutina o ese como equilibrio entre mis actividades extracurriculares que me despejaban como de todo lo que era medicina, hacía que el momento en el que yo estudiara, obviamente tuviera como una mejor compresión y retención de todo lo que estaba viviendo, a diferencia de esta compañera. Y hoy en día me llama mucho la atención porque es... sí lo podría clasificar como un médico frustrado porque era muy grosera o se volvió muy grosera con todo su entorno laboral. Sí, despersonalizó su profesión, exacto, ¿no? Por la intensidad de querer llegar a ser la mejor. Y muchas veces el llegar a ser el mejor no significa, o sea, como arruinar o poner a un lado tu salud, ¿no? Claro. Porque ¿a costo de qué? O sea, y eso era un ejemplo de tantos, porque la mayoría, si no es que entre el 30 y el 60% de los estudiantes de medicina llegan a caer en drogadicción o alcoholismo por el estrés demasiado que se tiene durante la carrera. Entonces, la verdad es que es como encontrar el equilibrio, o sea... Hay algo que es interesante, que al final nosotros vivimos en un momento social donde la lucha contra la dispersión es muy marcada. O sea, nuestros puntos de atención, el tiempo que nosotros tenemos que invertirle a enfocarnos en un objetivo o en una actividad específica es muy complicado. Y esto incluso se ve traducido hasta los trabajos más simples. A las personas les cuesta cada vez más poder enfocar la atención en lo que están haciendo. Y esto también genera esa sobrecarga y esa insatisfacción con tu trabajo porque nunca vas a sentir que lo estás haciendo bien si tú realmente no te estás enfocando correctamente. Pero a la vez de que estamos viviendo esta lucha como que contra la sobreestimulación externa, redes sociales, lo que sea, también hay un montón de herramientas y tecnología que nos permiten poder tratar de reencauzar esos focos de atención en las cosas que son importantes. Hay millones de aplicaciones que te dicen, brother, haz una pausa de tu trabajo y respira, pero también te va a decir, ok, tómate estos 20 minutos para que tú ejecutes tu trabajo o ejecutes la actividad que estás haciendo de forma consciente y que la puedas hacer efectivamente. Y no solo es en el trabajo, por lo menos en mi caso personal, a mí me pasaba muchísimo al principio cuando empecé a ser papá o los primeros años de la paternidad, en la que no entendía la importancia de estar en tiempo presente mientras yo estaba cuidando a mis hijos. Entonces yo estaba allí,
pero estaba pendiente de ver el Instagram o estaba viendo redes sociales, etcétera, y no tenía mi atención enfocada totalmente en la actividad, que es un trabajo también, o sea, de alguna forma Claro. eres responsable de un humanito ahí, ¿no? Entonces, y te empiezas a dar cuenta de como que, oye, o sea, necesito buscar herramientas para poder escaparme de esta sobreestimulación y dedicarle el tiempo, 20 minutos, pero que sean los mejores 20 minutos posibles a esa acción, ¿no? Fíjate que me llama la atención cómo para el área laboral se llama burnout, pero cuando hay un estrés igual o mayor al de un trabajo laboral, pero al momento de cuidar a otra persona, se llama síndrome del cuidador. Ok. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo un síndrome del cuidador sí está dentro de una especificación o tiene unas normas para identificarlo como enfermedad, y el síndrome del burnout, que es laboral y que todos lo llegamos a presentar, no está como dentro de esta misma clasificación. Pero es muy cierto que hay muchísimas maneras de medirlo. Obviamente las principales es a través de encuestas en las que se les pregunta a los cuidadores, por ejemplo, de personas mayores o de personas que tienen alguna enfermedad mental, pues siempre va a haber alguien que los esté cuidando. Okay. Y por lo general en la familia siempre son los papás, ¿no? Claro, claro. Entonces siempre se les pregunta cómo se sienten, del 1 al 10 qué tanto disfrutan las actividades que hacen en su día a día, si han perdido el interés por hacer otras actividades, cómo están durmiendo, qué están comiendo. Entonces yo creo que sí es importante como detenernos a pensar y a saber, como tú decías, en qué momento tomar esos respiros, porque pues obviamente si estás haciendo alguna actividad que requiere toda tu atención, pues no sería como lo ideal decir, a ver, no, me voy a tomar mis 5 minutos, ¿no? Claro. Pero como dices, hay momentos y hay que saber identificarlo para poder tener una buena resolución en nuestras actividades. Sí, ahí volviendo como que al punto de lo que les decía de este libro de La Sociedad del Cansancio, que nuevamente lo súper recomiendo, es interesante porque hay otra cara del burnout, ¿no? Si hubiese un escenario ideal donde la gente pudiera disponer simplemente de tiempo infinito para hacer lo que le da la gana, ¿no? O sabes que paro el trabajo un día y me voy al día siguiente a la playa, incluso estando fuera del entorno o del contexto laboral, las personas siguen teniendo la carga de esa responsabilidad o la carga emocional de lo que puede representar negativamente este agotamiento laboral, que muchas veces ni siquiera tiene que ver directamente con cómo es el trabajo, porque la realidad hay que reconocerlo, se han hecho muchísimos avances a nivel de recursos humanos de poder medir y modular el estado de ánimo de los empleados, porque ninguna empresa quiere hoy por hoy, bueno, quemar su productividad o no lograr los objetivos que tenga a nivel económico o lo que sea por tener una fuerza laboral agotada, destruida, etcétera. O sea, ya eso no es tan común probablemente. Creo ¿no? que todo está cambiando. Platicando hace unos días con mi novio, él trabaja en el área de calidad en ingeniería y me comentaba que estaban como que intentando cambiar la forma de liderazgo en cuanto a más ser un poquito más propositivos, pero al mismo tiempo darles la libertad a los trabajadores como de ellos tomar sus propias decisiones para llegar a la meta, pero no en un tiempo en específico, sino a lo mejor sí poner como una línea, o sea, como un due time, pero hacerlo tú en el momento en el que tú te sientas cómodo o con la atención necesaria, porque como dices, si un día estás cansado, enojado, irritable porque no dormiste bien, porque te enfermaste, porque a lo mejor eres papá y estás también cuidando a tus hijos, obviamente no vas a reaccionar y a tener la productividad, como tú dices, en ese día. A lo mejor al día siguiente, con más calma, ya más tranquilo, centrado, claro, o sea, ya después de haber dormido tus 8 horas diarias, ya eres más productivo, más creativo y empiezas a tener este tipo de soluciones para la fecha que te están indicando. Entonces se me hace muy interesante que sí, en las empresas, como si estás viendo como que este cambio, yo invito al menos a todos los médicos y a todas las instituciones a que sí lo tomen en cuenta al menos en la parte médica, porque sí es un trabajo que pues tienes que... o sea, es una responsabilidad muy dura. O sea, estás trabajando con personas, no somos robots y pues hay que entender que obviamente este burnout puede llegar a generar problemas tanto en la prescripción, errores médicos que... o sea, si lo dimensionamos puede llegar a ser fatal. Y eso se traduce, o sea, cuando hablamos de medicina, por lo menos de mi perspectiva, es como la élite de la élite laboral, en el sentido de que tienen una responsabilidad monstruosa y que para poder llegar a ser bueno en lo que hacen requiere un camino de excelencia muy importante. Pero si nosotros traducimos esto a otras profesiones u otras labores u otros oficios que tal vez dentro de esa escala estén un poco por debajo, cualquier alteración de la responsabilidad o de los roles dentro de nuestra sociedad, que se sature un segmento o un sector que es clave como recoger la basura,
de nuestras ciudades, que es un trabajón súper complicado, que probablemente nadie se apunta voluntariamente a hacerlo y que es súper valioso. Imagínense si hay una saturación en ese aspecto o no hay la evolución social como para darle a este tipo de trabajadores el bienestar que ellos requieren. Imagínate el colapso que podría pasar en nuestras ciudades o en nuestros planetas, en nuestros países, si Sí, claro. este rubro colapsa, ¿no? Entonces tú ¿Has dices, leído a José Saramago? no, no, Bueno, José Saramago tiene diferentes trilogías de diferentes situaciones en las que nos habla, por ejemplo, de qué pasaría si una parte de la cadena de nuestra sociedad llegara a se faltar. rompe, claro. Exacto. Y te empieza a contar como todo el caos que podría haber en el mundo en diferentes situaciones y la verdad es que me llama muchísimo la atención porque ahorita que lo dices, la verdad es que sí, todos formamos parte de nuestra sociedad y cada uno de nuestros roles son sumamente importantes para que nuestra sociedad sobreviva y para que como humanos también sigamos como que viviendo. Sí, hay dos cosas que a mí me llaman la atención de este tema y que me parecen súper interesantes. Y la primera es, al final del cuento, desde mi perspectiva muy personal, al final del cuento todo radica en nuestro desarrollo y capacidad de poder tomar decisiones. O sea, yo creo que nosotros tenemos que formar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, lo que sea, y nosotros mismos tratar de encontrar el camino para poder ser eficientes y tener el criterio suficiente para tomar las mejores decisiones posibles en nuestro día a día, porque esas mejores decisiones no solamente repercuten en nuestro estilo de vida, sino Claro. que yo soy parte de tu estilo de vida y el de los demás. Entonces, si todos nos enfocamos como sociedad a encontrar ese equilibrio y a tratar de tomar las mejores decisiones individualmente, vamos a crear un cúmulo de grandes, buenas decisiones. Esa es la primera cosa que me gustaría decir. Y lo otro es lo interesante que es que todo esto que hoy por hoy tiene una connotación psicológica y emocional muy marcada. Creo que la agenda comunicacional ha estado muy enfocada en sí, hay que ir a terapia, sí, ve a un especialista, sí, la mente es importante y se ha dejado de un lado un poco la importancia que tienen acciones de cara física en nuestro cuerpo que puedan traer una mejora a este tipo de situaciones, como por ejemplo, si tú eres una persona que estás todo el tiempo, por la razón que sea, comiendo comida chatarra, ¿sí? Esto va a tener una repercusión física en tu cuerpo que va a generar una alteración hormonal que probablemente va a hacer que la percepción que tú tienes de tu realidad y de tu estilo de vida no sea la mejor, porque Claro. no te estás nutriendo de la forma correcta. Si tú estás todo el tiempo estimulándote de información chatarra, también viendo en redes sociales información chatarra que no te nutre, etcétera, tu desempeño cognitivo también va a tener ese efecto, va a ser chatarra. Entonces, todo parte de ahí. Ahorita que tú estábamos hablando de los distintos síntomas, ¿cómo pudiéramos abordarlos? Porque algo tan sencillo y tan simple que lo hemos tocado muchas veces es mejorar la calidad del sueño. Tiene una repercusión monstruosa en la acción cognitiva que tenemos en el día a día. Si tú duermes mal, al día siguiente te vas a sentir mal. O sea, no hay mucha ciencia detrás de eso. Está comprobado que durante la noche, obviamente, nuestros sistemas neuronales es cuando mayor actividad tienen y es cuando mejor retención de todas las actividades que hemos hecho en el día se llegan como a guardar en nuestro cerebro, ¿no? Claro. Entonces, antes que nada hay que saber que obviamente un descanso de 8 horas, a lo mejor acompañado de un suplemento como el magnesio, como hemos hablado en otras ocasiones, nos puede ayudar muchísimo a tener este sueño reparador. Claro. Pero no solo eso, o sea, podemos empezarlo a tratar o a identificarlo. Una vez que lo identificas, mejor dicho, lo podemos empezar a tratar con pequeños cambios en nuestro día a día. O sea, el estar utilizando aromaterapia, el empezar a oler ciertos, pues sí, olores que te generen relajación, que te calmen, escuchar música, música relajante, tomar un paseo de 5 minutos, salir a tomar el sol. Son cambios muy pequeños que te pueden ayudar a mejorar muchísimo el estrés que tienes en tu día. Claro. Pero no solo eso, como lo hemos dicho también, el burnout es parte, o sea, es un estrés sumamente crónico, o sea, de mucho tiempo, que lo puedes estar presentando, como decías, en un mismo trabajo, en diferentes trabajos, en diferentes etapas o épocas del año y en diferentes etapas de la vida. Y que no, exacto, no está asociado a una edad. O sea, no está porque asociado puedo ni a tener, edad, ni a ajá. una profesión, Ok. ni a, o sea, ni a un sexo. O sea, les da a todo tipo de personas en diferentes etapas de la vida, porque como decíamos, o sea, no solo es como la parte laboral, sino que también
te afecta tus relaciones Claro. interpersonales y a su vez, o sea, un problema en la casa también puede llegar a afectar en el trabajo y que genere obviamente eso, más estrés. Entonces, número 1 es identificarlo. Número 2, empezar a hacer estos pequeños cambios, tomar tus 2 litros de agua diarios, suplementarte con antiinflamatorios, los omegas, la creatina. Todo eso te va a empezar a ayudar muchísimo a tener un estilo de vida muchísimo más saludable para no llegar a esos límites de estrés. Y que hay algo interesante que está detrás de construir hábitos, ¿no? Que para poder construir hábitos, así como se construyen los hábitos negativos de forma muy rápida, para construir hábitos positivos requieres algo que es indispensable, que es la disciplina, ¿ok? Y la disciplina, citando a un ídolo mío deportivo que es Mike Tyson, él en algún momento dijo que además Mike Tyson es un personaje muy loco y controversial, dijo una frase que a mí me marcó mucho, que es: la disciplina es hacer algo que odias como si lo amaras. Todos los días, algo que odias como si lo amaras. Para poder construir hábitos positivos requieres disciplina. Y para poder, si no tienes esa disciplina de forma natural, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces, algo tan simple como tener un diario, ¿ok? Y en tu diario, tal vez tú empiezas a notar las cosas que tú estás haciendo y que las cosas que te incomodan. Oye, ¿sabes qué? Odio hacer esto. Y detectando cuáles son las cosas que tal vez te están afectando, tú puedes empezar a tomar decisiones para mejorarlas, ¿no? Ahorita que hablas del tema de la suplementación, y algo que es súper importante y que afecta muchísimo en el momento del burnout, es sentir que no estás logrando los objetivos que te estás trazando. Y eso te hace sentir mal, te deprime, te da síndrome del impostor, piensas que no mereces lo que haces, etc. Una de las formas más simples al detectar esto es ver cómo yo puedo enfocar mucho más mi atención. Y hay mucha información y muchos suplementos que te pueden ayudar a esto. Hablamos de la creatina, que es el suplemento alimenticio más estudiado prácticamente, Sí. ¿no? Que ayuda a potenciar la cognición, ¿no? Los omegas, que básicamente es el lubricante de nuestro cerebro, ayuda a nuestras células, a nuestras neuronas a trabajar de una forma mucho más eficiente. Pero ahorita hay toda una tendencia alrededor de suplementos que son llamados nootrópicos o que tal vez están enfocados en la mente específicamente, como la melena del león, la ashwagandha, que te van a ayudar a que tú estés en un estado de relajación probablemente y de enfoque mayor a la hora de ejecutar esto. Creo que todavía no hay comercialmente pastillas como la de Limitless, la película esta donde potenciabas tu Puedes cerebro. hacer todo. Sí, pero definitivamente sí hay cosas que puedan ayudar a que el tiempo de ejecución y de enfoque sea mayor si tú estás detectando esto. Aquí no las he visto, pero por ejemplo en Estados Unidos sí hay muchísimos suplementos que tienen como en la etiqueta el nombre gigante de focus, como de bueno, para enfocarse. Y hay muchísimas maneras que estuvimos, bueno, en algún momento en terapia platiqué con un psicólogo y el psicólogo nos platicaba que hay muchísimas maneras de empezar a enfocarte engañando al cerebro de diferentes formas. Claro. Obviamente un suplemento no lo va a engañar, o sea, te va a ayudar a tener una buena reacción, claro. Hormonalmente. Exacto. Y en Estados Unidos están a libre venta. Entonces, la verdad es que es muy buena opción. A mí me llama muchísimo la atención de lo de la ashwagandha y yo creo que después vamos a tomar como un capítulo en específico para estos adaptógenos porque es súper interesante cómo funcionan y cómo tienen una repercusión directa en o sea, en tu sentir, en tus emociones, en tu forma de enfocarte. Entonces, está súper interesante. Algo que también les comento, o sea, tal vez tú estás viendo este episodio y llegaste hasta acá, gracias por conectarte, por suscribirte, por compartirlo. Dices, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado en tomar ningún tipo de suplementos ni hacer, ni ingerir nada. Hay algo tan tonto y tan fácil como es salir a caminar 20 minutos y tiene una repercusión directa con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro sigue, a pesar de lo evolucionado que está, sigue teniendo una parte primitiva en él, ¿no? Que está asociada a que somos una especie mamífera que era nómada, el ciclo circadiano, y cómo nosotros empezamos a entender cómo funciona nuestro cerebro nos puede ayudar a mejorar. ¿Por qué o de qué va el tema de la caminata? Caminar o que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tengan la sensación de desplazamiento te da un estado de satisfacción y altera tu equilibrio hormonal de forma positiva
porque te hace sentir que estás progresando. Eso está asociado a nuestro cerebro primitivo porque el nómada se tenía que desplazar. Entonces, si tú tienes una vida sedentaria, estás en la oficina 8 horas sin pararte alguna vez, si comes en tu puesto de trabajo, si tú no te das la oportunidad, así sea de salir a dar una vuelta a la manzana, tú le estás negando la oportunidad a tu cerebro de que pueda tener esa interpretación de progreso, me estoy sintiendo bien, me da endorfinas, etc. No es que corras un maratón todos los días, es que camines 15 minutos, ¿no? Entonces, yo ahí agregaría a lo mejor en lugar de 15, los 30 para cumplir con tu check de hacer el ejercicio del día. Sí. Y cosas como lo que hablamos en el episodio anterior de la vitamina D3, ¿no? Que hablamos hace poco de eso. Tener la presencia de luz solar en tu cuerpo te va a ayudar no solamente a afianzar tu salud ósea, etcétera, sino que también hormonalmente te va a ayudar a sentirte mejor y que tú sientas que estás en un estado saludable. Entonces, no necesariamente tienes que como que dejarte llevar por la sobreestimulación y todos los mensajes que hay en la agenda comunicacional de que te sientes mal y es normal sentirse mal. No, tal vez hay soluciones que están en nuestras manos y que si nosotros tomamos esas decisiones correctas, podemos hacer un cambio social, yo creo. Me gusta pensar que todos somos como influencers de nuestra gente más cercana. Claro. Porque el hecho de que tú estés haciendo un cambio y lo estés como demostrando, puedes empezar a motivar a otras personas a hacerlo. Y son cosas muy, muy simples y muy sencillas que de verdad nos ayudan muchísimo a todos como sociedad. Eso me encanta y obviamente si tú estás pasando por una situación económica complicada y no puedes dejar el trabajo que te perturba, ojalá puedas empezar a tomar decisiones que te lleven al camino que tú quieras recorrer. Pero creo que algo valioso es no tener miedo y saber que, bueno, que hay opciones y hay alternativas. Tú que nos escuchas, tú que nos ves, que te estamos acompañando en esta plática, pon tus comentarios, comparte con nosotros tu situación, porque además yo creo que no estás solo. Ese es el primer mensaje. Esto le pasa al 57% de la población laboral en ese estudio en particular en México. Imagínate cuál será el resultado a nivel global. ¿Sabes que hay un aspecto muy loco social, que al final esto va cambiando demográficamente según los países? Hay países que están mucho más desarrollados tal vez en el tema laboral y las condiciones son mucho más óptimas. Países tipo Noruega, países tipo Finlandia, Holanda. Sí, estuve viendo las estadísticas y aún así también tienen entre el 20 y el 30% de burnout laboral. Era lo que te iba a decir, o sea, en esos escenarios donde es específico, todo perfecto, la gente se sigue deprimiendo, ¿no? O se sigue sintiendo mal. Y hay otros casos como en Japón, donde hay un metamensaje muy marcado hacia la eficiencia, a la productividad, que hace que la gente se vuelva loca. Y yo quería traer un concepto que me parece loquísimo, lo puse en mis redes sociales hace poco, que es el del inemuri, inemuri es quedarte dormido por agotamiento laboral en cualquier espacio público. Wow. O sea, esto es algo que está... No sabía. Bien visto, aceptado socialmente y casi que aplaudido, que tú estés en una plaza comiéndote un helado y te quedas dormido en la banqueta porque estás agotado supuestamente por trabajar mucho, o hacer estas microsiestas en lugares donde no corresponde hacer siestas, como en el metro, qué sé yo, porque estás agotado por trabajar. Entonces como que más bien la sociedad japonesa impulsa a que tú hagas inemuri, como que está cool que te duermas en un parque porque vienes cansado del trabajo, en vez de impulsar, oye, vamos a lograr un equilibrio mejor en nuestros trabajos. Y uno ve la sociedad japonesa como que el cielo, ¿no? Sí, o sea, tienen niveles muy altos de efectividad. De efectividad. Y tú dices, bueno, pero esta gente se agota a un nivel de locura, viven una vida extrema, la sociedad está rota, hay infertilidad, o sea, muchas cosas que están desbalanceadas, pero siguen estimulando este tipo de acciones muy locas. Wow, no sabía que tenía un nombre. En medicina, no sé si has visto los videos de soy doctora, me quedo dormida en todos lados. Bueno, en medicina es muy común, pasa eso. O sea, yo me acuerdo que en el internado me quedaba dormida parada. Me quedaba dormida sentada, o sea, pero son instantes que literal estás tan agotado que cierras los ojos y mueres, o sea. Bueno, esto es el inemuri. Ya sé cómo se llama. Sí, ya sabes cómo se llama y búsquenlo, googleenlo para que lo vean. Oye, este tema es súper extenso y es súper interesante y yo creo que tiene un montón de
formas de abordarlo, ¿no? La forma a nivel sanitario o de salud, creo que la forma personal y social es súper importante y ojalá poco a poco podamos ir como que trayendo pedacitos de este tema más adelante para darle soluciones a las personas. Pero yo creo que nadie tiene una receta mágica para esto, ¿no? Creo que al final la vida es un laboratorio como de experimentación y debería ser positiva, ¿no? Entonces hay que tratar de tomar decisiones positivas. Es mi perspectiva. No sé cómo lo quisiera cerrar tú. Sí, me gusta mucho ese tema. Creo que cuando todos tenemos altos índices de fallos es porque hemos intentado muchísimas veces muchas cosas y eso nos permite a nosotros tomar decisiones más correctas en un futuro y obviamente empezar a experimentar e identificar qué es lo que te funciona, porque no lo que le funciona a Ramón es lo mismo que me funciona a mí. Entonces está súper bien la manera en la que está cerrando. Muy bien, pues. Gracias a ustedes por conectarse, por vernos, por acompañarnos. Recuerden que pueden poner sus comentarios, mandar temas, cosas que quieran que hablemos con ustedes en nuestras redes sociales que son @VLifeMX y @VLifePodcast. También, si lo estás viendo en YouTube, ahí tienes el espacio de los comentarios. Agradecemos un montón que te suscribas. Ya somos casi 12,700 personas en nuestro canal de YouTube. Eso está muy cool. Y estamos creciendo un montón en nuestra cuenta de Instagram y es gracias a ustedes. Entonces, este es un espacio construido para crear bienestar, pero sobre todo para crear conciencia y comunicación. Así que dependemos de ustedes. Conéctense, compartan y disfruten. Steph, muchas cerramos. Gracias, Ramón. No, a ti. Será hasta el próximo episodio. Bye, bye. Bye.